Telepacífico presenta Campeones. Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí comienza Campeones, hoy con un programa especial, con un recuerdo de un gran campeón mundial y de lo que ha sido después de él, después de su vida, el desarrollo que ha tenido la ciencia aplicada al deporte por parte de Iner Valle en sus atletas. Además, mucha plasticidad, un deporte interesantísimo para el Valle del Cauca a nivel nacional e internacional que nos puede seguir dando medallas en Juegos Nacionales y mucha información sobre nuestros campeones. Bienvenidos. Empezamos a desarrollar nuestros temas con un deporte que ha celebrado un campeonato bien interesante, que ha servido como preparación a un evento internacional y también a los próximos Juegos Atléticos Nacionales. Así se dio inicio a uno de los campeonatos de gimnasia artística más esperados en Cali, el Nacional Preinfantil, Infantil y Juvenil Clasificatorio al Suramericano en Rosario, Argentina. Una de las razones por las cuales pedimos la sede es porque tenemos unos gimnastas que en estas categorías son fuertes. Con la presencia del máximo exponente de esta disciplina a nivel nacional, Yosimar Calvo, quien arrasó con 5 medallas, 3 de oro y 2 de bronce en los pasados Panamericanos realizados en Toronto, Canadá, los infantiles ya trabajan para seguir los pasos a este grande de la gimnasia. Se ve al interés de que los mismos deportistas quieran entrenar y quieran sobresalir. Yo pienso que para esta competencia, Cali como sede, los niños están muy motivados y deben como por prioridad de defender su casa, ¿no? Y dar lo mejor en esta competencia. 3 deportistas en la modalidad infantil son la carta de presentación del Valle del Cauca. Cristian Camilo Vargas, Juan Manuel Lleras y Gisette Valenzuela compiten en la categoría infantil. Hasta el momento voy bien, me ha dado regular en arzones, pero pues vamos a ver cómo voy en anillos, que me gusta mucho el aparato. Representantes de 11 departamentos llegaron a Cali para este evento que reunió 80 deportistas. Giselle Valenzuela, que es nuestra gimnasta de más nivel actualmente, categoría infantil, pasó de primera a la final de salto, entonces pues eso es un balance importante. En barras asimétricas tuvo un pequeño percance, podemos pelear la clasificación general individual. El equipo técnico del Valle tiene sus ojos puestos en Giselle Valenzuela y por eso estuvo pendiente de su participación en este certamen, ya que es una de las grandes promesas de este deporte para el departamento. Mis rivales más fuertes son Antioquia, Norte y Bogotá. Yo entreno 4 horas diarias y pues trabajando mucho. Giselle tiene 12 años, figura de atleta, piernas macizas y cuerpo de campeón. Pese a sus nervios, a la hora de competir, mira a los jueces fijamente, sonríe y está segura de lo que sabe hacer en la altura, en una prueba decisiva a la hora de los resultados, por ser una de las más importantes. En la modalidad de barras asimétricas, esta deportista emocionó a los asistentes al evento con innumerables piruetas en el aire, cada vez de mayor complejidad. Esto es una preparación para Juegos Nacionales. Después de esta competencia entrenar muy duro para poder estar bien preparado. Estos 3 pequeños vallecaucanos están llenos de sueños y su meta era dejar en alto el nombre del Valle en este campeonato. Tienen figuras importantes como Yosimar, seguramente ahí van a salir muchos niños con tanto o más nivel. El Valle del Cauca se sigue preparando en campeonatos y fogueos tan importantes como este para que deportistas como Cristian Camilo Vargas, Juan Manuel Lleras y Gisette Valenzuela logren un podium en Colombia y en eventos internacionales.
Nuestros grandes campeones deportivos no son solamente aquellos que ya han ganado medallas a nivel nacional o a nivel internacional. Son aquellos que se forman de una manera especial para superar alguna dificultad que tengan en su vida. Indervalle trabaja de la mano con una serie de deportistas muy especiales. Los apoya para que ellos sigan siendo aquellos campeones que a veces no reconocemos en la calle, pero que ya, con lo que hacen, le ganaron el título a la vida. Efraín Solís es un deportista en situación de discapacidad. A diferencia de muchos otros, Efraín llevaba una vida normal hasta que cumplió 22 años. Una mañana despertó sintiendo un gran ardor en los ojos y gran cantidad de lucecitas nublaron su vista. Efraín de inmediato se dirigió al puesto de salud más cercano, donde lo remitieron de urgencias a una clínica. El médico que lo atendió le diagnosticó glaucoma cerebral juvenil, una enfermedad silenciosa la cual no presenta ningún síntoma, pero cuando es diagnosticada ya es demasiado tarde. A causa de esta enfermedad, Efraín había perdido la visión para siempre. Cuando Efraín se dio cuenta que ya no podía ver, él se encerró casi como el lazo de como de 3 o 4 meses, se encerró en la alcoba, que no quiere saber de nada. Él maldecía, él decía que por qué a él, que era un muchacho que él no se metía con nadie y tenía una vida normal, trabajaba, y de la noche a la mañana quedar ciego. Efraín vive con su hermano menor, su madre y su padrastro en el corregimiento del Hormiguero, en la vereda del Cascajal, a 30 minutos de Cali, en una casa prefabricada, la cual les regaló un familiar para que tuvieran un techo en donde vivir, ya que las condiciones económicas de Efraín y su familia son precarias. Efraín hace parte de la Liga de Discapacidad de Visuales de Indervalle y se encuentra vinculado al programa deportista apoyado de la entidad. Por lo menos yo estoy muy contenta de que mi hijo se ha superado, a pesar de los problemas, que es ciego, se ha superado, porque muchos jóvenes que hoy en día tienen la vista y no se ocupan en algo. Este deportista sale todos los días de su casa a la misma hora. Se dirige al paradero del alimentador del transporte masivo que lo llevará a dar inicio a un nuevo día en su vida. De la noche a la mañana Efraín se despertó porque realmente había quedado otra vez como un muchachito ahí, no sé, ingenuo y todo eso, que ya no tenía, decía, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué. Pero gracias a Dios se rehabilitó y ahora dicen, este es Efraín el que muchacho. Dicen por cómo él va y coge el mío, cómo anda, cómo va a estudiar, cómo va a jugar fútbol. A lo lejos se ve un hombre que lleva un uniforme rojo puesto, camina por la calle Quinta, lleva en su mano un bastón. Es lo único que delata su ceguera, ya que Efraín tiene el físico de un futbolista. Efraín camina como si pudiera ver, esquiva volardos, descifra desniveles y baja con perfecta tranquilidad los andenes. El camino se lo conoce de memoria. Muchas personas creen que uno quedó ciego y funde el super oído, el super olfato, el tacto, el gusto. No, eso es un proceso y obviamente si uno no lo coloca en práctica, pues no se le va a desarrollar. Para las personas ciegas su mundo es el ruido, ya que alcanzan a desarrollar mucho más el sentido del oído. Se escuchan pitos de carro, buses, el ruido interminable de los carros y el susurro de los peatones. Efraín se dirige a un gimnasio ubicado en la calle Quinta, en el que entrena para mantenerse en forma, ya que es muy vanidoso y se preocupa por su físico. Estar muy juicioso con su gimnasio, los ejercicios, no hacerlos por hacer, sino enfocarse y tener una meta que es llegarse a ver bien. El deporte me ha ayudado mucho porque aparte de uno encontrar muchos compañeros, es un espacio donde uno se distrae, deja los problemas atrás y lo mantiene pues bien a uno físicamente y emocionalmente, espiritualmente. Luego de su rutina en el gimnasio, Efraín se dirige a la biblioteca departamental, en donde hace un curso de call center dictado única y exclusivamente para personas invidentes. Aquí almuerza y espera ansioso la hora de dirigirse hacia el Coliseo Evangelista Mora, sitio donde entrena todos los días fútbol 5. Nosotros entrenamos martes y jueves después de las 6 de la tarde y los sábados entrenamos después de las 5 de la tarde. Al principio ha sido un poco complicado porque por el manejo del balón,
la ubicación dentro de la cancha, el contacto, porque usted sabe que uno cuando queda ciego es muy miedoso a recibir algún golpe. Efraín juega de delantero y gracias a su pasión por el fútbol ha ganado varias medallas en su carrera deportiva con la selección Valle. Comienzo mis pasos deportivos gracias a Juan Gabriel Soto, que es el bibliotecario de la sala de Helen Keller, y él me dice que si no me gustaría jugar fútbol. Yo al principio pues lo pienso porque no sabía y desconocía el fútbol de ciegos. Medallas, pues segundo lugar en los nacionales, segundo lugar en el festival de verano que se realizó en Bogotá y varios zonales. Efraín, a sus 27 años, ya tiene muy claro cuáles son sus objetivos en la vida. Además de seguir creciendo deportivamente en el fútbol, sueña en llegar a ser un profesional. Hacemos una pausa en Campeones. Al regreso les tendremos la historia de nuestro primer campeón mundial, un chico desconocido en el que en ese momento para nosotros era un deporte desconocido. Ya regresamos. ¡Campeones! Regresamos a Campeones. Hoy en nuestra memoria deportiva del Valle del Cauca les traemos la historia de nuestro primer campeón mundial. Un chico que llegó a este título antes que deportistas que tenían cierto reconocimiento, que habían tenido participaciones internacionales muy destacadas y que estaban en deportes que masivamente se conocían, que tenían difusión. La historia de nuestro primer campeón mundial es algo para nunca olvidar y para siempre tenerlo en nuestras memorias deportivas. El primer campeón mundial del Valle del Cauca. Si Jaime Aparicio nos dio la primera medalla panamericana, Albeiro García Tierra Adentro fue el primer vallecaucano campeón mundial y quizás el primer colombiano con un título aficionado. Dos historias de éxito con finales diferentes. Aparicio, de noble cuna, fue después un exitoso profesional. Albeiro, de cuna humilde, terminó muy joven asesinado trágicamente en las calles de Cali, donde se rebuscaba la vida 10 años después del título mundial. En 1980, el chico nacido en Tuluá que vivía en Jumbo, a los 13 años de edad se convirtió en campeón mundial de lucha olímpica en Estocolmo, Suecia, después de una carrera vertiginosa de año y medio en la que fue campeón nacional y campeón panamericano. Solo su entrenador, el japonés Norio Okada, quien lo sacó del tugurio del barrio La Estancia en Jumbo y lo llevó a vivir con él, y el periodista Augusto López del diario El Pueblo se atrevieron a pronosticar su triunfo. Su talento lo proyectaba como la esperanza de la juventud colombiana en el deporte. Su picardía y viveza lo mostraba como un niño con aparente madurez. Sin la globalización mediática de hoy, su triunfo fue destacado por todos los medios nacionales y su condición humilde generó campañas cívicas para conseguirle una vivienda. Hasta el presidente Turbay y Coldeportes le dieron soluciones, las mismas que despilfarró su padre y que al paso de 10 años lo dejó de nuevo en la calle. Ese chico de 13 años, de 27 kilos de peso, de los menores de 12 hermanos, de padre desempleado y madre enferma, hincha del Deportivo Cali y amante del rock y la mochila azul, se había convertido en el sustento de toda una familia y en la caracterización de una niñez colombiana y un deporte desamparado. Su llegada a Cali fue todo un acontecimiento. Su técnico le entregó la medalla a la mamá y señaló que como él había muchos más en Cali, y a fe que no se equivocó, pues un año después con Jairo Taba y 2 más con Luis Fernando Palomino consiguió los mismos títulos. El Valle se convirtió en potencia en la lucha, hegemonía que hoy mantiene, además de las medallas olímpicas y mundiales de Jacqueline Rentería. Como noticia nos sorprendió mucho ese título mundial de Albeiro. No lo esperábamos, no era el deporte que nos podía dar un campeonato mundial y mucho menos el primero para el Valle del Cauca. Pero había una persona que, como lo relata bien Ángelo Arbeláez en la crónica, en el recuerdo deportivo del Valle del Cauca, creía en él por algo especial. Seguía de cerca en aquel entonces el deporte aficionado a través de sus páginas deportivas del periódico El Pueblo aquí en la ciudad de Cali. Augusto López es nuestro periodista invitado porque fue la persona que dijo que Albeiro iba a ser campeón mundial y la pregunta para iniciar es, Augusto, ¿por qué esa fe en un chico para nosotros los aficionados al deporte en Cali, en el Valle del Cauca desconocido, con que iba a ser campeón mundial?
Muchas gracias y buenas tardes, Rafael. Yo creo que todo estriba en la confianza y la proyección que vio en él Nori Okada, un entrenador japonés que llegó al país a imponer la lucha. Era un deporte prácticamente desconocido en nuestro medio y Norio vio muchas condiciones en él. Él llegó ocasionalmente a practicar la lucha porque tenía un amigo que venía y eran compañeritos de andanzas y llegó a congeniar mucho con él y lo trajo a entrenar. Y desde que llegó le gustó y comenzó la práctica. Y desde ese momento Norio le puso el ojo y dijo que iba a ser campeón, que iba a ser un deportista de mucho futuro. Y con 2 o 3 años de práctica lo llevó a Estocolmo, donde efectivamente logró el título, y por la fe que tenía Norio, por las condiciones que mostraba el deportista y todo, nos hizo pensar a mí y de pronto a los dirigentes y todo, en que podría llegar a obtener un título, el primero para el Valle del Cauca a nivel orbital. Teníamos otros deportistas de pronto con un poco más de recorrido, de pronto con una posibilidad de ser campeones mundiales. Estamos hablando en esa época anterior, pasados los panamericanos, no sé, de Olga Lucía de Angulo, de los nadadores, de aquellos que podían haberse destacado más. Pero usted, como periodista, se fija en un luchador de lucha grecorromana. Bueno, en esa época el periodista, les cuento, iba a los escenarios deportivos. No estaba solamente en su oficina, no tenía internet, no estaba conectado a redes. Con libreta en mano salía y grabadora, de pronto una grabadora grandísima, salía a los escenarios deportivos y buscaba las notas y buscaba a los deportistas, buscaba a esos hombres que hacían la práctica. ¿Cómo llega Augusto a ver al entrenador, a Nori Okada, y a sus chicos entrenando lucha grecorromana, que, como digo y como insisto, era un deporte totalmente desconocido para nosotros? No, en mis recorridos por los diferentes escenarios, yo solamente no iba a fútbol o a patinaje, que era muy incipiente también, al ciclismo, que asistíamos a los chequeos dominicales en la liga, la subida al kilómetro 18, la doble a Mondomo, todo eso, yo siempre acompañé el deporte aficionado, y entonces en esos recorridos periódicos, semanales, en la lucha por ayudarle al deportista. Yo no tanto pensé nunca en el dirigente, pensaba más en el deportista, y me encontré con ese caso y con un deseo enorme de ellos y de Nori Okada, ese hombre. Colombia le debe un homenaje a Nori Okada. Yo creo que a ese hombre hay que traerlo de nuevo al país, a rendirle el homenaje que se merece, porque a raíz del título de Nori Okada, de Albeiro García, vinieron otros títulos para el Valle del Cauca con Luis Fernando Palomino de Jairo Tique. Con Tierradentro también. Vino después. Claro, no, posteriores a él, porque Albeiro fue el primero. ¿Y cómo era Albeiro? ¿Cómo era tratar a ese muchacho antes de ser campeón mundial? ¿Qué clase de chico era Albeiro García Tierradentro? No, un chico muy sencillo, con muy poco estudio, con mucho esfuerzo, porque pues las condiciones económicas de su familia no eran las más adecuadas, y hubo campañas después del título en que se le dio una vivienda prefabricada después de que se le regaló un lote, y con el concurso de otro gran periodista y amigo, Jairo Aristizábal Loza, se le entregó una vivienda en Cali, en el oriente de Cali, y posteriormente me enteré que ya tras el retiro de Albeiro, que se retiró entre otras cosas muy niño todavía, no había cumplido los 18 años, cuando dejó y abandonó, porque pues las necesidades del hogar lo pusieron a trabajar, y él manejando una carretica de venta de mangos y frutas en el centro, tuvo un incidente con un personaje, no sé cuál fue el origen, pero lo apuñaló, y hasta ahí llegó la vida de Internacional. Augusto López, el periodista que creyó en Albeiro García, así como había creído anteriormente su técnico Nori Okada. Una pausa, porque el tema de recordar de esos recuerdos deportivos del Valle del Cauca nos da para ampliar un poco más y estudiar un poco lo que ha sido el avance y desarrollo del deportista y el acompañamiento de Innervalle para con las figuras del deporte. Pausa, ya regresamos.
Regresamos a Campeones. El tema de las memorias deportivas del Valle del Cauca que nos ha traído hoy Ángelo Arbeláez nos da para hablar mucho del mismo y analizar diferentes situaciones. Ya hablamos de la parte periodística, de cómo se intentaba con este chico llegar a un campeonato mundial y cómo se creían sus condiciones para llegar. Ahora hablemos del desarrollo de los deportistas a partir de ese momento y el apoyo que ha recibido el deportista actualmente a través de las ciencias aplicadas al deporte por parte de Indervalle. ¿Cómo se trabaja ya con estos chicos para poder guiarlos de tal manera que no solamente se queden en el título, sino que luego de su carrera puedan seguir siendo hombres de bien y puedan seguir una vida normal? Para eso hoy hemos invitado a uno de los psicólogos que tiene Indervalle trabajando con nuestros deportistas, es Juan Carlos Montoya, para hablar de este tema. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Y bueno, gracias. ¿Cómo se trabaja en las ciencias aplicadas al deporte con chicos como el caso de Albeiro García, que usted ya lo conoció por encima, para que tras ese paso por un título mundial puedan seguir siendo hombres normales, personas normales, seres con el sentimiento normal de todos y no desbocarse de pronto? Bueno, es bien interesante el caso de Albeiro porque hay que aprender mucho de ese caso. En el Centro de Medicina de Indervalle trabajamos sobre 3 frentes principalmente. Uno es el entrenamiento de las destrezas mentales para los deportistas en competencia. La otra es cómo es ese orgullo de llevar los colores del Valle del Cauca, y el tercero, el proyecto de vida como tal de los deportistas. Cuando nosotros estamos en los trabajos con ellos, muchas veces hacemos énfasis en esa referencia del proyecto de vida, que el deportista que pasa por Indervalle y que pasa por el deporte vallecaucano sea una persona exitosa a nivel deportivo, pero que también él tenga un proyecto de vida, que él sepa que el deporte lo está llevando por caminos que de pronto él pareciera que tuviera cortos en el momento en que termina la parte deportiva, pero que aún así tiene una vida por delante para poder trabajar. Y generalmente se da en la consulta que ellos nos reportan, o que cuando nosotros vemos casos críticos, tenemos mucha población de estratos 1, 2, que hacen que la atención de nosotros como Centro de Ciencias y Centro de Medicina Deportiva de Indervalle prestemos un poquito más de atención en esos casos. Para finalizar, ¿cómo se maneja un punto que para mí me parece vital e importante? El reconocimiento, la celebridad, cuando se gana, cuando se es campeón, cuando sale a la calle, cuando lo saludan. ¿Cómo se hace para trabajar en un chico que viene de una formación muy humilde, ese reconocimiento para que los humos no se suban a la cabeza y no se pueda de pronto una caída después que sea difícil de controlar? Sí, duro porque eso depende mucho de la personalidad del deportista también. Bueno, en el Valle del Cauca nosotros tenemos múltiples campeones nacionales, muchos campeones panamericanos, campeones mundiales, y con cada uno de los deportistas es distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando el deportista logra tener esa cúspide, logra llegar a ese nivel de rendimiento, empezamos nosotros un programa, un proceso de cómo él puede y empieza a afrontar lo que se viene y cómo reorganizar nuevamente desde el punto de vista motivacional, con objetivos, con metas, con retos, todo el manejo de lo que se viene a continuación. Entonces, esos objetivos tanto están demarcados en la parte de rendimiento como en la parte comportamental de él también, y por ahí se va trabajando. Juan Carlos Montoya, psicólogo, está al tanto de estos chicos, trabajando con ellos para ir guiándolos. Muchas gracias y ojalá que el trabajo de estas ciencias aplicadas siga para arriba, que es lo importante. Vamos para arriba, Valle. Juan Carlos Montoya con nosotros en Indervalle. Y de Juan Carlos vamos a hablar del tiro con arco, una especialidad que también busca en el Valle del Cauca medallas a nivel nacional. Hablar del tiro con arco es remontarse a la era del Paleolítico, como lo dejan ver los grabados en las cuevas que muestran al arco y la flecha como primer elemento para la cacería. O bien podría hablarse de historias como las de Robin Hood y Guillermo Tell, o en últimas de la mitología griega con Cupido. Como actividad deportiva, el tiro con arco se remonta a 1673 en Inglaterra, teniendo su primera participación olímpica en los Juegos de 1900 en París. La historia de este deporte de manera oficial en nuestro país comienza en 1973, teniendo su primera competencia nacional en el año siguiente. Hoy, el tiro con arco es un deporte con campeones internacionales, y en el Valle, la preparación se adelanta con la tecnología que requiere este deporte. Ahí estamos, con la misma humildad, con el mismo trabajo,
haciendo las cosas bien y con mucho corazón para representar esta hermosa tierra del Valle del Cauca. La esperanza está puesta en los nuevos valores, quienes han tenido la oportunidad de descollar a nivel internacional, como el título obtenido en el Campeonato Mundial de la categoría cadetes. Yo diría que la parte mental y la parte física están muy relacionadas, tienen que estar las dos a un muy buen nivel. Tienes que estar muy preparado mentalmente para no dudar la flecha, y si no dudas la flecha, ella entra. Las damas juegan un papel importante, sin importar su condición de estudiantes universitarias o de madres de familia. Tienen un sueño por cumplir y como primer escalón tendrán su participación en Juegos Deportivos Nacionales. Pues creo que lo más difícil es lograr organizar el tiempo con la universidad, lograr sacar los tiempos para entrenar, pero pues con dedicación creo que todo se puede. Sé que hay arqueras muy buenas, que tienen mucha experiencia, pero sé que yo también tengo potencial, también tengo experiencia y espero poder competir bien con ellas. Un poquito complicado porque me toca turnarme con mi esposo, que es el entrenador. Mientras él la entretiene, pues yo entreno, luego descanso, hago el papel de mamá y luego vuelvo a entrenar y así todo el día. Para su preparación disparan más de 150 flechas diarias, con equipos sofisticados para la práctica en las modalidades recurvo y compuesto. Tenemos aquí lo que es un arco recurvo, que es el arco de modalidad olímpica. Como vemos, tiene su empuñadura, tiene sus palas, tiene sus estabilizadores, tenemos la mira, lo cual les permite enfocar a los atletas. Es un arco que de apertura puede dar una velocidad entre 200 y 240 kilómetros en cada flecha. Acá tenemos lo que es el arco compuesto. Esta modalidad está en Juegos Mundiales y en eventos continentales simplemente. Este arco se caracteriza por sus poleas, lo cual permite un mayor impulso de las flechas, dándonos hasta alcanzar una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora. Tenemos para hombres tanto de arco recurvo como de arco compuesto que se dispara a 90, 70, 50 y 30 metros. Las damas en ambas modalidades disparan a 70, 60, 50 y 30 metros. Las distancias largas, las de 90, 70 y 60, se disparan en este tipo de dianas que se llama una diana de 122. Es por el tamaño de los centímetros que tiene, 1,20 m. Y están distribuidas las puntuaciones desde una X y un 10, un círculo central, y progresivamente los anillos del 9, el 8, 7 hasta el 1, que es el puntaje mínimo para estas distancias. Este selecto grupo de arqueros tiene su mira puesta en las medallas de los Juegos Nacionales, con preparación, práctica diaria y arma en mano. Así ajustan su puntería para dar en el blanco y traer al Valle la mayor cantidad de medallas en las justas del 2015. Les agradecemos mucho habernos acompañado en esta emisión de Campeones, en donde les hemos mostrado a verdaderos campeones de vida y de deporte, y también el trabajo que hace Indervalle para que los atletas que lleguen a los títulos sigan en una calidad de vida absolutamente interesante, con un buen proyecto, no solamente en el deporte, sino en su vida propia. A ustedes muchas gracias, nos encontramos próximo sábado, 2:30 de la tarde, por Telepacífico. Telepacífico presentó Campeones.